Ya, Pero doctor, ¿y si vuelve a grabar otra vez? Porque se graba ya, todo, todo. Ajá. Disculpe. ya corre, está ahí, flaco. Ya, gracias, doctor. Confírmame, me llamas cualquier cosa. Ya. A ver. Muy bien, señor. Atenuación de grasa, es decir, menos 30 unidades Hounsfield. Sí, se En escucha todo este bien. Gracias. usted puede Ya, observar claramente la imagen hipodensa localizada a nivel del segmento 5 y si que lo medimos, ponemos las densidades Hounsfield, como en este caso usted puede observar que tiene menos 21 UH, confirmando de que se trata de un nódulo de grasa. Eso con respecto al lipoma hepático. La hiperplasia nodular focal, distinguido, es una lesión benigna formada por una cicatriz central. Es una respuesta hiperplásica desarrollada en relación con una área de malformación arteriovenosa congénita. No presenta cápsula y casi todas las lesiones tienen un diámetro inferior de 5 centímetros. Es más frecuente en las mujeres y se lo ha relacionado con el uso de los anticonceptivos orales y se descubre entre los 30 y 50 años de edad. Generalmente presentan un dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho a la compresión ejercida. En esta imagen ecográfica que usted está viendo y le está señalando la flecha, se trataría como una masa hipoecogénica con abundantes ecos en su interior. Pero, ¿cómo lo vamos a distinguir del resto de las patologías que son similares? Primero, no hay fiebre. Segundo, no hay dolor. Y tercero, lo más importante, presentan una cicatriz central que la está señalando la flecha, que es una imagen totalmente hipoecogénica. Si esa imagen la llevo a tomografía computada, la hiperplasia nodular es sumamente vascularizada, significa que va a captar el medio de contraste, pero la cicatriz central no capta el contraste y permanece totalmente hipodensa. ¿Ok? Así que no se va a producir acumulación de contraste en el interior de la cicatriz, tal como lo vamos a observar a continuación. En una imagen tomográfica, la lesión es totalmente isodensa, sin contraste, pero al meter contraste va a captar intensamente, es decir, se vuelve hiperdenso. Usted puede observar en la imagen de la izquierda una imagen isodensa localizada entre el segmento 2 y segmento 3 del hígado. Y a su derecha, después de contraste, usted puede observar cómo la masa está totalmente hiperdensa, pero el centro siempre va a permanecer hipodenso debido a la cicatriz central. Ahí, en este ejemplo, puedes observar que la hiperplasia nodular focal mide 5 centímetros, pero lo que me interesa es que la cicatriz permanece hipodensa. Nunca va a haber una variación. El carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es un tumor primario maligno del hígado más frecuente que habitualmente surge en el hígado cirrótico. Es un tumor maligno primario visceral más frecuente en el mundo, en un promedio de aproximadamente del 80-90%, son los tumores del hígado. Es el segundo tumor maligno del hígado más frecuente a nivel de los niños después del hepatoblastoma. La predominancia es a nivel de los varones 2.5 a 1 en relación con las mujeres y aparece entre los 60 y 70 años de edad en la zona de baja incidencia y a los 30 y 45 años de edad en la zona de alta incidencia como son África, Asia, y el país de mayor incidencia de carcinoma hepatocelular en el mundo es Japón. Los países de baja incidencia son los del hemisferio occidental. Casi todos estos pacientes que tienen carcinoma hepatocelular tienen una cirrosis hepática de base, producido ya sea por el abuso del alcohol, hemocromatosis o la exposición a ciertas toxinas, a infección por hepatitis B, sobre todo en los pacientes jóvenes. La manifestación clínica es sumamente tarde, ya que el tumor
se lo diagnostica generalmente en estadios avanzados. Entre las causas del carcinoma hepatocelular tenemos la cirrosis hepática casi en el 90%, sobre todo producida por hepatitis viral, entiéndase hepatitis B o hepatitis C, y el alcoholismo. Otros factores como son carcinógenos como la anafilotoxina, la siderosis, dióxido de torio y los andrógenos. Deficiencia de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis hereditaria, enfermedad de Wilson o tirosinosis. Al principio, los síntomas del carcinoma hepatocelular son insidiosos, consisten en un mal estado general, fiebre, dolor en cuadrante superior derecho, pérdida de peso y distensión abdominal, sobre todo cuando existe el ascitis. La ictericia es sumamente grave y las pruebas hepáticas pueden estar alteradas y sobre todo siempre va a haber elevación de la alfa-fetoproteína. El carcinoma hepatocelular se presenta en tres formas. Primero, como tumor solitario en el 50% de los casos. La más común que yo he visto son que se presenta en forma de nódulos múltiples que van en el 20% y luego también tenemos en forma variada infiltraciones difusas en un 30%. En todas las formas el tumor es blando y sobre todo lo más importante de todos los carcinomas presenta necrosis y hemorragia frecuente. También hemos visto la infiltración o la invasión de la vena porta y de las venas hepáticas. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Por ecografía, por tomografía o por resonancia? Por ecografía presenta una ecogenicidad mixta, es decir, es heterogéneo debido a que presenta necrosis y es un tumor hipervascular. Los carcinomas hepatocelulares pequeños, menores de 5 centímetros, son hipoecogénicos y presentan una cápsula, es decir, un halo hipoecogénico periférico, que es la reacción del parénquima hepático sano. Con el tiempo, este carcinoma va a crecer, las masas tienden a hacerse más complejas y heterogéneas como resultado de la necrosis y de la fibrosis. No presentan calcificaciones y al Doppler color tiene características de alta vascularidad, es decir, de alta velocidad y de baja resistencia. ¿Por qué baja resistencia? Porque ningún tumor tiene vaso sanguíneo propio, entonces él roba sangre. Por lo pronto, los vasos que él forma no van a tener una resistencia al flujo de la sangre para poder alimentarse. En esta imagen ecográfica usted puede apreciar en este corte longitudinal una tremenda masa a nivel del segmento 6 del hígado. ¿Cómo se la describiría? Se describe como una imagen heterogénea porque usted estamos viendo zonas negras, zonas hiperecogénicas, zonas hipoecogénicas en el interior de la masa, pero rodeada de una cápsula fibrosa. Estas zonas heterogéneas corresponden a la necrosis y la cápsula fibrosa, como lo dije, es una reacción inflamatoria del hígado normal. ¿Se puede confundir con un acceso hepático? Respuesta sí. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Clínica pura. Esto prácticamente no tiene ningún dolor, mientras que el acceso hepático tiene la hepatomegalia dolorosa, fiebre y leucocitosis. Si le ponemos el Doppler color, puedes apreciar que hay circulación tanto periférica y hay circulaciones centrales. Pero el mejor método de diagnóstico, señores, es la tomografía computada. En la TC siempre se va a mostrar generalmente como una gran masa hipodensa con zonas centrales de menor atenuación que es debido a la zona de necrosis. Post contraste, la zona no necrótica pueden realzarse y aparecen hiperdensa. Si existe cápsula, aparece como un reborde que capta el medio de contraste rodeando al tumor. En rezo,
En T1 se va a presentar como una masa hipointensa y en T2 se presenta como hiperintenso en relación al parénquima sano. En esta imagen de acá, usted puede apreciar sin medio de contraste una masa a nivel de segmento 5, segmento 6 de baja atenuación mal definida, porque como es un carcinoma, necesitamos medio de contraste. Al introducir el medio de contraste, el parénquima sano capta el medio de contraste y el tumor también capta, pero en menor atenuación. Por eso que usted ve una gran masa hipodensa con captación periférica y central del medio de contraste. Aquí usted puede ver el carácter heterogéneo, lo más hipodenso corresponde a la necrosis del tumor. En este caso de aquí presentamos de focos múltiples, mira, presenta un nódulo aquí, presenta una masa aquí y otra masa en este sector de acá. En esta imagen de acá, usted puede apreciar al meter medio de contraste cómo capta la cápsula fibrosa del contraste, la zona de menor atenuación corresponde a la necrosis del tumor y el hígado, si se dan cuenta, es un hígado que ha perdido volumen porque es un hígado totalmente cirrótico. En este caso tengo otra más acá con captación periférica de contraste. Miren cómo ha perdido volumen en un hígado cirrótico. Acá tenemos varios casos de carcinoma hepatocelular con múltiples focos dispersos. Está localizado aquí en el segmento 4. Miren. Y miren el lóbulo izquierdo del hígado, en esta imagen acá, de bordes irregulares en un hígado cirrótico. Acá usted puede apreciar claramente la zona de necrosis del tumor. Otras imágenes, miren, de focos múltiples, porque vemos imágenes acá. Miren la cápsula fibrosa y miren gran carcinoma hepatocelular. Pronóstico generalmente es malo. Solo si se lo diagnostica temprano, menos de 5 centímetros, podemos tener una mayor supervivencia. Finalmente tenemos la metástasis hepática. Los tumores generalmente del tubo digestivo metastizan el hígado. La metástasis que es más frecuente, que dan los tumores primarios que más metastizan el hígado, son los carcinomas del aparato gastrointestinal, como es el colon, el recto, el estómago, páncreas, pulmón y la mama. Las metástasis son variables en cuanto a tamaño, consistencia, uniformidad, velocidad de crecimiento, vascularización y las metástasis van a producir hepatomegalia, ascitis, ictericia y las pruebas de función hepática apenas sirven para detectar las metástasis. ¿Con qué las vamos a diagnosticar? Básicamente con ecografía. Con ecografía se van a presentar con lesiones múltiples. Es rara las lesiones únicas, sino que se van a presentar como lesiones de masas múltiples hepáticas focales. Existen 3 patrones de metástasis a la ecografía. Las metástasis hiperecogénicas, las hipoecogénicas y las mixtas, conocidas con el nombre de ojo de buey. Las metástasis hiperecogénicas se originan a nivel del aparato gastrointestinal, de un carcinoma hepatocelular o de un carcinoma de células claras renales. Cuanto más vascular es el tumor, más probable que la lesión sea hiperecogénica. Las metástasis hipoecogénicas son hipovasculares. Es el patrón típico que se ve en las metástasis no tratadas del cáncer del pulmón. Y la metástasis en ojo de buey
Las metástasis en ojo de buey o en diana se caracterizan porque van a presentar una periferia totalmente hipoecogénica y el centro va a ser hiperecogénico. Te repito, las metástasis mixtas en diana o en ojo de buey es porque son hipoecogénicas la periferia y el centro es hiperecogénico. Ejemplo de metástasis, la que usted está viendo aquí. Estas son metástasis en ojo de buey. Mira, el centro es hiperecogénico y la periferia es hipoecogénica. Acá tienes otra imagen en ojo de buey. Mira, el centro es hiperecogénico y la metástasis es hipoecogénica. Esas son las imágenes más comunes. Por ejemplo, esta imagen que están viendo aquí también se trata de un paciente en ojo de buey. Miren, tenemos la periferia es hipoecogénica y el centro es hiperecogénico. Acá tenemos metástasis igual, metástasis mixtas. Aquí en este hay color sepia, pueden ver las metástasis mixtas, todos los que están entre los cursores. Y aquí te voy a poner un video para que veas la metástasis, cómo se ven en el movimiento. ¿No es así? Son puras metástasis en ojo de buey. Ahora, las metástasis por tomografía computada, deje decir que usted las va a diagnosticar utilizando medios de contraste. Doctores, las metástasis dependen del riego arterial. Y el hígado es el riego principal, es de la vena porta. De tal manera, como voy a meter contraste por una vena, las metástasis no van a captar el contraste. Lo que capta el contraste es el parénquima sano. Por eso que el parénquima sano se realza y las metástasis se las van a ver hipodensas. Si yo metería el contraste directamente en la arteria hepática, entonces el contraste, la metástasis, ahí sí captaría el contraste y se les sería hiperdensas. Pero como eso no sucede, sino que como viene el contraste por una vena, la metástasis se la van a ver hipodensa, ya que son hipovascularizadas. Y al inyectar medio de contraste, aumenta la diferencia de densidad entre la lesión y el parénquima normal. Por ejemplo, en esta imagen que usted está viendo aquí, el hígado se lo ve algo heterogéneo, usted está viendo algunas manchas hipodensas difusas. En el momento que yo meto medio de contraste, mira, el parénquima hepático sano capta, pero las metástasis no captan y todas esas imágenes hipodensas dispersas que usted está viendo corresponden a metástasis. Usted lo primero que me preguntaría sería, doctor, ¿cómo puedo diferenciar eso de ahí de un quiste? Doctores, solamente densidad. La densidad de un quiste será de siempre de agua, de más o menos 10, y las metástasis, como son duras, son tejido solitario, estaríamos hablando, tejido maligno, estaríamos hablando de 20, 25 unidades Hounsfield. Con eso de ahí terminaba un capítulo que estaba pendiente con ustedes. Seguimos, doctores, con riñón. Con riñón nos quedamos aquí, anormalidades de tamaño. El riñón normalmente debe de medir 10 centímetros, punto.
Cuando usted vea que un riñón tiene 13 o tiene 14, por favor, chequear el contralateral porque algo está pasando. Muchas de estas normalidades de tamaño son congénitos y los pacientes no saben que tienen estas pequeñas variaciones. Por ejemplo, en esta imagen que vamos a ver a continuación, miren, es un riñón totalmente pequeño, ¿ok? Que a duras penas mide 4 centímetros por 1,46. En la siguiente imagen ecográfica puedes ver el mismo riñón, está focalizado. Es un riñón pequeño, un riñón que falta de desarrollo, es un riñón hipoplásico. No sé si funciona o no funciona, para eso tendríamos que meter miga de contraste y ver si hay la excreción. Eso con respecto al riñón del lado derecho. Miren cómo está el riñón contralateral totalmente aumentado de tamaño. Como usted lo puede apreciar, mide 14 centímetros. Si usamos Urotac, usted puede ver tranquilamente la simetría de tamaño. En este riñón, por ejemplo, mide 14, este riñón mide 9 centímetros. O en este Urotac, usted puede ver claramente la asimetría de tamaño de uno y otro. Obvio, doctores, generalmente esto es congénito y hay que, cuando usted se lo diagnostica, la mayoría de los pacientes no te creen y hay que demostrar esta asimetría de tamaño. En este mismo paciente usted puede ver que un riñón mide 13 centímetros y el otro mide 9 centímetros. Doctores, esto se llama variaciones anatómicas en cuestión de tamaño. Anomalía de posición, doctores, la ectopia. ¿Qué significa la ectopia? Fuera de lugar. Significa que el riñón no se encuentra en la fosa lumbar característica, sino que puede estar en cualquier parte del cuerpo. Y el ureter estará acorde a donde se encuentra. Esa longitud del ureter es lo que lo va a diferenciar de una tosis renal. En este caso, usted puede apreciar claramente la imagen que tengo un riñón del lado derecho localizado a nivel del pulmón. Entonces, el ureter va a venir desde aquí hasta la vejiga. También podemos encontrar un riñón polinumerario, como en este caso hay 3 riñones, o quiero que vean que el riñón del lado derecho es un riñón ectópico porque miren, el riñón del lado izquierdo se encuentra en posición normal. Vean la longitud del ureter acorde a la ubicación del riñón. En cambio acá, el riñón ectópico, mírenlo bien, el tamaño del ureter es, la longitud del ureter es más corta por la ubicación del riñón. Ectopia renal cruzada. El riñón, señores, significa que los 2 riñones están en el mismo lado. Un riñón se va a fusionar, el polo superior de un riñón se fusiona con el polo inferior de otro riñón. El riñón normal, su ureter va a terminar en la vejiga, pero el riñón que cruzó la línea media, el ureter vuelve a cruzar la línea media y termina en la vejiga en una situación normal. Quiero que vean aquí, en este el ejemplo, usted tiene aquí el riñón el riñón normal, riñón nativo normal, lo estás viendo aquí en el lado derecho. Mira que no tengo el riñón del lado izquierdo. En la siguiente diapositiva vemos el riñón del lado derecho. Y aquí empieza a aparecer el riñón que ha cruzado la línea media y se fusiona con el polo inferior del riñón derecho. Mira. Aquí aparece el riñón izquierdo, y su ureter va a cruzar la línea media y va a terminar en la vejiga en el lado izquierdo, mientras que el riñón del lado, el ureter del lado derecho va a terminar en el lado derecho, su ureter. Riñones en herradura significa una anormalidad en la rotación. Está
mal rotado, de tal manera que el polo inferior del riñón rota hacia adelante y se va a fusionar, los polos inferiores se fusionan por delante de la aorta, produciendo una forma de letra V o una forma de letra U, tal como usted está viendo aquí en la diapositiva. Los dos riñones rotan hacia la línea media, esta es la aorta, y se va a fusionar, miren, por delante de la aorta, produciendo la típica imagen en forma de letra V o de letra U. Acá puede ver, por ejemplo, en este urotac, puede ver prácticamente lo que es un riñón en herradura. Anormalidad de exposición, la tosis renal es caída del riñón. Y como el riñón se cae, el ureter se va a acodar, señores. Esa es la diferencia con la ectopia renal, que el ureter no se acoda. En cambio, la tosis, como es caída del riñón, el ureter se va a acodar. Duplicación piélico-cálica ureteral. Generalmente se trata de un desdoblamiento que es habitualmente unilateral. Puede ser también bilateral, puede ser completo o incompleto. Completo significa que nacen dos y llegan dos a la vejiga. Incompleto significa que nacen dos, pero camino a la vejiga se une y forma y termina en la vejiga un solo ureter. Ecográficamente se ve más, los riñones, el que te presenta la duplicación, va a estar aumentado de tamaño. En esta diapositiva, usted está viendo dos pelvis renal, mira, dos pelvis, dos ureteres y termina en la vejiga dos ureteres. Es decir, es una duplicación completa. En este caso acá tenemos dos pelvis renal, dos ureteres, pero camino a la vejiga se fusiona el ureter y llega uno solo a la vejiga. Es decir, hay una duplicación incompleta. La regla de Weyer-Meyer es cuando existe una duplicación completa del riñón, el ureter del polo inferior se inserta habitualmente en la vejiga y el ureter del polo superior se inserta ectópicamente en la vejiga en una localización medial y caudal a la inserción del ureter del polo inferior. En este caso, aquí tengo dos pelvis, dos ureteres, y aquí puedes apreciar cómo llegan a la vejiga dos ureteres. Es una duplicación completa. En este caso es una duplicación incompleta. Puedes ver dos ureteres, dos pelvis, dos ureteres, y llega a la vejiga uno solo. El ureter retrocava. Normalmente el ureter pasa por delante de la vena cava. En este caso, el ureter retrocava significa que pasa por detrás de la cava. Punto, eso es todo. El ureterocele no es otra cosa que el tercio inferior del ureter. El segmento intramural del ureter presenta una dilatación pseudoquística. Presenta una dilatación pseudoquística, es decir, está dilatado en aspecto de un globo. Al hacer el urograma y ver la vejiga, el ureterocele adopta la forma de cabeza de cobra y que va a estar rodeado por un halo radiolúcido. Si hacemos ecografía, vas observar el segmento intramural del ureter dilatado como un globo. En esta imagen que usted puede apreciar, esta es la imagen de cabeza de cobra y mira, está rodeado de este halo radiolúcido. En esta imagen de acá puedes apreciar claramente cómo el ureter está dilatado en aspecto de un globo y rodeado de ese halo radiolúcido. La misma imagen acá. Y aquí puedes apreciar por ecografía cómo el segmento intramural del ureter está dilatado en aspecto de un globo. Litiasis renal, doctores.
Los cálculos renales son frecuentes y afectan al 12% de la población. Predominan los varones en una relación de 3:1 entre los 30 y 60 años. Están formados de oxalato de calcio monohidrato, oxalato de calcio dihidrato y fosfato de calcio. Supone el 70 al 80% y se manifiesta radiológicamente por una opacidad densa y uniforme. También existen los cálculos de radiolúcidos que son a base de estrubita en el 5 al 15%, de ácido úrico en un 7%. Estos cálculos son frecuentes en las mujeres y van acompañados de una infección de las vías urinarias. Clínicamente producen ardor al orinar, cólico nefrítico, hematuria y presentan reacciones vagales. Radiológicamente, los cálculos se los detectan a partir de 3 a 5 milímetros de diámetro. Su número y tamaño y forma es variada desde un pequeño cálculo localizado en un cáliz hasta los grandes cálculos de tipo de coraliforme o de asta de ciervo o de venado que se adaptan morfológicamente a la estructura que componen el sistema pielocalicial. Si un cálculo sale del riñón, va a quedar retenido en las 3 zonas de estrecheces fisiológicas como son la unión ureteropiélica, la bifurcación de los vasos ilíacos y la unión ureterovesical o segmento intramural del ureter. Ecográficamente, los cálculos se van a observar desde 2 milímetros de diámetro como imágenes hiperecogénicos, pero para que den sombra acústica posterior se necesita que midan 3 milímetros de diámetro. En esta imagen de esta radiografía, usted puede apreciar claramente unos cálculos monstruosos que están ocupando todo la parte interna del riñón. Estos son los denominados cálculos coraliformes. Miren cómo adaptan la típica forma de todo el riñón. Acá puede apreciar, miren la cantidad de calculitos que hay, se compactan y forman una gran masa cálcica. Diferencia entre flebolito y lito. A nivel de la región pélvica vamos a encontrar una serie de calcificaciones tal como lo estamos viendo aquí en esta radiografía. ¿Cómo yo voy a diferenciar un lito o flebolito? Mejor dicho, un lito es una piedra y un flebolito es una calcificación venosa. Los flebolitos son imágenes redonditas de bordes lisos, pueden ser totalmente radiopacas o en este caso son heterogéneos porque van a presentar un halo hiperdenso, un halo radiopaco y el centro radiolúcido, como están viendo en todas estas imágenes de acá. En cambio, un cálculo es una imagen espiculada de bordes irregulares, tiene puntas, tiene aristas, señores. Esa es la diferencia entre un cálculo y un flebolito. Si lo vemos desde el punto de vista ecográfico, se van a observar exactamente igual como si fuera un cálculo en vesícula. Es decir, lo vamos a observar hiperdensos, lo vamos a ver hiperecogénicos con su respectiva sombra acústica posterior, como lo estamos viendo. Aquí, imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Pero ¿qué pasa si un cálculo sale? Si un cálculo sale, señores, va a producir una obstrucción. La causa más frecuente, señores, es un lito. El ureter próximo a la obstrucción se va a dilatar y se vuelve tortuoso, elongado y finalmente atónico. En caso de una obstrucción aguda y usted metió medio de contraste, va a haber retraso y ausencia de la iluminación del lado obstruido. Luego, si la función renal se encuentra conservada, el medio de contraste va a salir no por volumen, sino porque va a difundir, va a producirse el fenómeno de difusión del medio de contraste desde los túbulos hasta el sistema colector y permite visualizar el ureter
hasta llegar al sitio de la obstrucción. Si el riñón está sano, si está vivo, es decir, si está en fase nefrográfica, se debe de esperar una excreción tardía. El riñón se encuentra aumentado de volumen y los cálices se encuentran dilatados. En caso de que haya una obstrucción crónica, la función renal disminuye y no se va a obtener fase nefrográfica, constituyendo lo que se conoce con el nombre de riñón mudo. El mejor método de imagen para poder ver la uropatía obstructiva actualmente es la tomografía computarizada. La TC sin medio de contraste muestra una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los cálculos de toditos los tamaños. Todos los cálculos radiolúcidos o radioopacos en una radiografía son visibles en una tomografía. Los únicos cálculos que no se ven en una tomografía son los de cristales de indinavir que se utilizan para el tratamiento de VIH y solo se lo diagnostica por ecografía. La mayoría de los cálculos presentan valores de atenuación de 193 a 1000 unidades con film. En esta imagen que usted va a ver de Eurotac, miren sí o no que este pobre señor está salado, que justo al mismo tiempo salen dos cálculos que están ubicados en la unión ureteropiélica, dos cálculos, produciendo una gran dilatación de la pelvis renal, pérdida de la forma de los cálices. En este caso, aquí los cálices perdieron su forma de copitas, adoptando esta forma de bolas, como usted está viendo. Cuando usted vea que los cálices perdieron la forma de bolitas, la forma de copas y adoptan esta forma de piedra, estamos ante la presencia de una hidronefrosis. En esta imagen de acá pueden apreciar claramente la pelvis renal totalmente dilatada, el ureter elongado, tortuoso y la presencia de un cálculo en la unión en la bifurcación de los vasos ilíacos. Y en este caso aquí, una obstrucción crónica severa. Quiero que comparen el riñón del lado derecho con el riñón del lado izquierdo. El riñón del lado derecho le hemos metido contraste y usted puede ver cómo la corteza renal está excretando, las pirámides renales también. Miren cómo acá todo el sistema excretor está dilatado, forma de bolas, hay una hidronefrosis severa. Y mira, la corteza renal, lo que queda de corteza renal. Prácticamente este riñón está muerto, ya no tiene parénquima renal. Y miren el tamaño del cálculo. Miren, tremendo tornillo. Miren lo gigantesco de este cálculo. Este riñón prácticamente acaba de fallecer. La ecografía te va a demostrar la presencia de cálculo, por ejemplo, en este caso dentro del parénquima renal, específicamente a nivel de la pelvis renal, y produce una dilatación retrógrada de las estructuras, en este caso de los cálices. Y aquí el cálculo, mira, está llegando a la vejiga. Este es el segmento intramural del ureter. Los quistes renales distinguidos, los quistes renales son benignos y están llenos de líquido. Su incidencia aumenta con la edad y afecta a la mitad de la población por encima de los 50 años. La mayoría son asintomáticos, pero cuando son grandes, son por encima de los 4 centímetros, van a producir dolor en el flanco debido a la hipertensión, hematuria o porque producen una obstrucción ureteral. Los quistes pueden ser únicos o múltiples
y generalmente son bilateral. Los criterios ecográficos de los quistes, ya usted los conoce porque ya estudió quistes en hígado, son anecogénicos, producen refuerzo acústico posterior, la pared es nítida, imperceptible y lisa, son redondeados u ovalados, su contenido es homogéneo con ausencia de ecos en su interior y no presentan calcificación de sus paredes. Esta es una imagen típica que usted ya lo ha visto. La típica imagen anecogénica con refuerzo acústico posterior, en este caso localizado en el polo inferior del riñón. ¿Cuáles son los criterios ecográficos de un quiste complejo? Presenta ecos en su interior, tabiques, calcificaciones, pared perceptibles, nódulos intramurales. Generalmente un quiste complicado es debido a hemorragia, infección, o probablemente a una diseminación hematógena, reflujo vesicoureteral o porque ha sido manipulado haciéndolos punciones o drenándolos. Si los septos o los tabiques son menores de 1 milímetro de diámetro, son benignos. En cambio, si los tabiques o septos son irregulares y mayor de 1 milímetro, prácticamente se considera malo. Para eso, señores, utilizamos una tabla que es la tabla de Bosniak. La tabla de Bosniak tiene 5 grados. La tabla de Bosnia tiene 5 grados, señores, donde grado 1 y grado 2 es 0, 2F es 5% de malignidad, 3 es 50-60% de malignidad y grado 4 casi 100% de malignidad. Pero por favor, la clasificación de Bosnia solamente la usamos con diagnóstico tomográfico. Tomográfico. Así que, ¿y en qué nos basamos, señores? La clasificación de Bosnia, vamos a ver si es que el quiste presenta tabique, si es que la pared está gruesa, si es que hay masa sólida, si es que hay captación de contraste, ¿okay? O si es que presentan calcificaciones. En esta imagen de aquí, señores, podemos apreciar qué significa Bosnia 1. Su imagen inferior a la derecha tiene la imagen tomográfica, cómo se ve un quiste sano, un quiste benigno en tomografía computarizada con contraste, y a su derecha tiene la imagen ecográfica, una imagen anecogénica de pared casi imperceptible. Así que decimos que Bosnia 1 o 0% de malignidad es una masa bien definida, redondeada, homogénea, con densidad cercana al agua, pared fina, imperceptible y no capta el medio de contraste. Bosnia tipo 2. El Bosnia tipo 2 es 0% de malignidad. Mínimamente irregular, tabicado con discreta calcificación en su interior o son quistes hiperdensos con valores de atenuación de 60 unidades Hounsfield, sin realce, esférico, exofítico parcialmente. Por lo general son menores de 3 centímetros de diámetro. Los tabiques son finos, menores de 1 milímetro. No captan el contraste. En otras palabras, quistes con tabiques muy finos son benignos. Bosnia 2F, 5% de malignidad. Requiere seguimiento de 3 a 6 meses. Algunos quistes son hiperdensos, van a presentar mayor número de quistes y no hay captación de contraste. 2F significa sospechoso, por lo pronto tenemos que seguirlo.
tipo 3. Bosnia tipo 3, 50% de malignidad, presentan tabiques irregulares, engrosados, captan contraste, pueden presentar calcificaciones, pared gruesa, márgenes irregulares, engrosamiento de la pared, multitabicados o multiloculados, no captan el contraste mayormente. Y finalmente, los Bosnia tipo 4, 100% de malignidad. Yo lo refiero a vegetaciones o nódulos intramurales en el interior del quiste y sobre todo pared gruesa y capta el medio de contraste. Por eso decimos que el quiste, el Bosnia 1 y 2 no se hace nada, el 2F sospechoso, hacemos un seguimiento, y 3 y 4 cirugía. Existen unos quistes que se los puede confundir con hidronefrosis. Esos quistes se denominan parapélicos, que son estructuras llenas de líquido, pero localizados a nivel del seno renal. No se comunican con el sistema excretor y son de origen linfático. La mayoría son asintomáticos y pueden producir hematuria e hipertensión y sobre todo aparecen por encima de los 50 años. Son masas anecogénicos que improntan el seno renal, desplazan al sistema colector, produce estiramiento del infundíbulo y los cálices. Los quistes renales o criterios tomográficos son exactamente lo mismo, señores, son exactamente lo mismo que un quiste hepático. Pared fina, lisa, no perceptible, contenido homogéneo con densidad cercana al agua, es decir, más menos 10 UH. Y lo más importante, no hay captación del medio de contraste. En estas dos imágenes estamos viendo los quistes con medio de contraste. Mira que no hay captación, son imágenes, son bolas de pared fina totalmente lleno de agua. Pero existen dos enfermedades que tenemos que estudiar muy bien aquí en los quistes a nivel riñón, como es la enfermedad poliquística renal autosómica dominante o del adulto, y la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva o infantil. La enfermedad poliquística renal autosómica dominante o del adulto es un trastorno monogénico más frecuente. Es la cuarta causa principal de insuficiencia renal crónica en todo el mundo. Se acompaña de otros trastornos en otros órganos, como por ejemplo presencia de quistes en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en ovario, testículo, vesícula seminal. También tenemos manifestaciones no renales como trastornos en las válvulas cardíacas, hernias, divertículos en el colon, aneurisma del cerebro, aneurisma de la aorta o de las arterias coronarias. Finalmente, la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva o infantil es una enfermedad muy rara en la infancia. Produce agrandamiento de los riñones, más quistes hepáticos, generalmente bilateral, y presenta insuficiencia renal. Pueden desarrollar fibrosis hepática e hipertensión portal. Por lo pronto, es de mal pronóstico por la aparición temprana de la insuficiencia renal. En esa imagen, usted está viendo un riñón multiquístico totalmente ocupado por ti. De diferentes tamaños
Y si se dan cuenta, abajo de su tejido izquierdo, el quiste, el riñón, está gigante, mide 20 centímetros de longitud. Acá exactamente, mire, perdón, 21 centímetros de longitud, el riñón está totalmente tabicado por estos quistes. En esta imagen tomográfica, aquí usted puede apreciar sin medio contraste cómo los riñones están gordos, aumentados de tamaño y esas hipodensidades corresponden a los quistes. Con medio de contraste se aprecia mucho mejor, ya que el parénquima renal sano capta el contraste y los quistes obviamente no captan el contraste. En esta imagen de acá podemos apreciar poliquistosis hepática, quistes de diferentes tamaños, y miren los quistes a nivel de riñón. Miren, son riñones gigantes, voluminosos. Por ejemplo, miren ahí, quistes de 16 centímetros de longitud. Los riñones, perdón, de 16 centímetros de longitud aumentados de tamaño. Carcinoma de células claras renales corresponde al 3% de todas las neoplasias malignas del adulto. En un 86% de los tumores renales, predomina en los varones proporción de 2:1, la edad de mayor incidencia es 50 a 70 años. Tiene relación moderada con el tabaco y con agentes químicos como dietilbestrol, fluoroacetamida, dimetilnitrosamida, plomo y cadmio. Se presenta en pacientes con enfermedad de von Lippe-Lindau y la esclerosis tuberosa. La tríada clásica es dolor en flanco, hematuria macroscópica, masa renal palpable y otros síntomas sistémicos. Tenemos anorexia, pérdida de peso, eritrocitosis, hipercalcemia, hipopotasemia, hipertensión, ginecomastia y sobre todo metastiza cualquier órgano, sobre todo pulmón, hígado, cerebro, las suprarrenales y el riñón contralateral. Lo podemos diagnosticar con todos los métodos de imágenes si tenemos que en una radiografía simple se van a ver calcificaciones renales que adoptan disposiciones moteadas y amorfas y además existen deformidad del contorno del riñón por aumento de volumen o por una lobulación saliente del contorno renal, ya que estos tumores son exofíticos. Si hacemos urograma excretorio van a aparecer elongaciones del sistema calicial con deformidades marcadas en la porción terminal de los cálices. La arteriografía va a demostrar agrandamiento de la arteria renal, desplazamiento de sus ramas, la zona tumoral es hipervascular, hay vasos tortuosos irregulares, microaneurisma y shock arterios venosos. Por tomografía, que es el gold estándar, es un tumor sólido. En tomografía sin contraste se lo puede apreciar como una masa hipodensa en comparación con el tejido renal sano. Presenta un anillo de alta densidad. Puede separar la masa del tejido renal adyacente, ya que hay una pseudocápsula. Es heterogéneo debido a la hemorragia y a necrosis. Si se acuerdan, es la misma descripción del carcinoma hepatocelular con atenuaciones bajas. Es un tumor que es exofítico porque se proyecta de la superficie de la corteza, por lo que altera el contorno renal. Va a presentar calcificaciones en aspecto de cáscara de huevo y si metemos contraste, el tumor experimenta un realce que en general es inferior al del parénquima renal normal. A menudo este realce es heterogéneo debido a la hemorragia y a necrosis del tumor. Este tumor invade rápidamente la vena renal y la vena cava inferior.
También da metástasis hacia diafragma, psoas, cuadrado lumbar y vísceras como el colon, hígado, páncreas y vaso. También metastiza ganglios regionales, pulmones, hígado, hueso suprarrenal, cerebro y riñón contralateral. En esta imagen tomográfica usted puede apreciar cómo a nivel del riñón del lado izquierdo hay una gran masa lobulada, heterogénea, calcificada, exofítica, que está invadiendo el espacio pararrenal adyacente. Si vamos bajando la imagen tomográfica de la masa, estás viendo que ya está heterogénea. Esas zonas de menor hipodensidad corresponden a la necrosis, como usted lo ve ahí. En esta imagen igual, mira, está encerrado, está capsulado, pero deforma el contorno renal. Y acá en esta imagen 3D puede apreciarse claramente cómo está el tumor con las zonas de necrosis. Y en esta imagen de acá puede ver cómo el tumor ha invadido tanto que ha deformado prácticamente a todo el riñón. En esta imagen de acá puedes apreciar en la imagen inferior derecha cómo hay dos tumores exofíticos que deforman el contorno renal y la zona de menor hipodensidad que responden a la necrosis. Ahora, por ecografía lo podemos describir como, mejor es la tomografía, obviamente, pero la ecografía, la mayoría de los tumores sólidos no hay predilección por uno o a ninguno de los dos riñones, puede aparecer en cualquier lado, lo mismo puede aparecer en cualquier polo, pueden ser hipoecogénico, hiperecogénico, isecogénico, va a presentar efecto de masa con un gran número de ecos internos, ¿ok? También presentan calcificaciones, etc. Aquí en esta imagen ecográfica puedes apreciar en la valva anterior del polo inferior del riñón del lado derecho una masa heterogénea porque presentan esta zona de menor ecogenicidad en el centro que corresponden a la necrosis. Es un tumor muy vascularizado, puede ver vascularización periférica y central del tumor. El tumor de Wills es el mismo carcinoma de células claras renales, pero el tumor de Wills es en niños. El carcinoma de células claras renales es en adultos y la misma característica es en niños. Eso se llama tumor de Wills. Es más frecuente en los primeros 7 años de vida, pero su mayor incidencia es a los de 3 años y medio. Las manifestaciones clínicas es la presencia de una tumoración abdominal con dolor abdominal, fiebre hematuria macroscópica o microscópica y da metástasis al hígado o estructuras linfáticas. Prácticamente existe lo mismo, son tumores, tanto el carcinoma de células claras renales como el tumor de Wills, no cruza la línea media. Es la misma descripción, es exactamente lo mismo, pero en niños, en tomografía, va a aparecer como una gran masa esférica intrarrenal con un reborde definido de parénquima renal comprimido o una pseudocápsula que rodea al tumor. Usted puede apreciar acá, mira, una masa totalmente heterogénea con zonas de necrosis, tal como lo estamos viendo. Mira, todo eso es el riñón. En este caso es el riñón del lado izquierdo, mire. Y todo lo negro es la zona de necrosis. Y el tumor del riñón está totalmente comprimido y deformado. Tumor de Wills. Para terminar el capítulo renal tenemos la pielonefritis aguda. La pielonefritis es una infección del parénquima renal, conocida también como una necrosis globular aguda o una nefritis bacteriana focal. Puede producirse, mejor dicho, no que puede producirse, el germen más común que produce la pielonefritis es la Escherichia coli o por una diseminación hematógena. Predomina en las mujeres en relación de 2 a 1
Ocurre con frecuencia en mujeres de los 15 a 40 años de edad y en los varones, que es muy raro, pero por encima de los 65. Las manifestaciones clínicas tenemos dolor no específico, malestar general, irritabilidad, fiebre, dolor en flanco, disuria, enuresis, vómito, leucocitosis, diuria y bacteriuria. Radiológicamente, el riñón se encuentra aumentado de volumen. Existe una mala concentración del medio del contraste en los cálices y hay retraso en la eliminación del contraste. Ecográficamente va a haber aumento de tamaño, compresión del seno renal, alteración en la ecogenicidad. Es decir, generalmente el riñón se encuentra más blanco de lo normal. Eso es debido a la hemorragia. Hay pérdida de la diferenciación córtico-medular. Puede haber una masa renal mal definido. Puede haber gas en el parénquima renal. Y al Doppler color existe disminución de la vascularización en la zona de la infección. Pero el mejor método para poder diagnosticar la pielonefritis aguda es la tomografía computarizada y de nuevo con medio de contraste. Tomográficamente es un riñón con escaso realce del contraste, hay retraso o ausencia de la excreción del mismo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Porque usted tiene que darse cuenta que en el parénquima renal aparecerá una zona cuneiforme, hipodensa, con base en la periferia del riñón. También va a presentar alteraciones inflamatorias en la densidad de la grasa perirrenal o densidades lineales en la grasa perirrenal con engrosamiento de la fascia renal. Pero la clave es la visualización de zonas hipodensas, de aspecto en cuña o en aspecto en pirámide a nivel de la corteza renal, cuya base está dirigida hacia la periferia y el vértice está dirigido hacia el seno renal. Pero para poder ver estas imágenes en cuña, necesitamos meter contraste. En esta tomografía quiero que vean el riñón del lado izquierdo. La base, estamos viendo una imagen cuneiforme, hipodensa. Esas son zonas de necrosis. Eso es lo que, esa imagen cuneiforme es lo que se denomina la nefronía lobar. Lo estás viendo ahí. Acá en esta imagen ampliada puedes ver todo lo que es la parte en cuña o en parte en triángulo. Esa es la imagen típica de una pielonefritis. Acá puedes apreciar la imagen típica de la pielonefritis, estas imágenes en cuña, estas imágenes en triángulo. Usted puede apreciar claramente cómo se ve aquí. En esta tomografía podemos apreciar acá las imágenes cuneiformes, tanto en el polo superior, tanto en la valva anterior como en la valva posterior. Y en esta imagen de acá puedes apreciar claramente las imágenes en cuña o en triángulo. Aquí te está señalando la flecha prácticamente lo que es una pielonefritis, en este caso el riñón izquierdo, que se lo ve aumentado de tamaño. Y acá tenemos otra imagen en cuña de la pielonefritis. Hasta aquí la clase, doctores. Con esto terminaríamos el curso, pero la semana que entra les doy la primera parte de riñón y les doy lo que falta de vesícula. Muy buenas noches, doctores. Gracias, doctor.